lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a los hermanos, líderes, supervisores, anfitriones, a todos aquellos que somos parte del equipo celular, que semana a semana estamos compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Es un gusto poder saludarles en esta oportunidad y juntos poder desarrollar el tema que se estará compartiendo este próximo día sábado. La lectura que nos corresponde en esta ocasión la encontramos en el libro del profeta Jonás. Jonás capítulo número 2 y versículo 1 en adelante. Si usted tiene su Biblia a la mano, puede abrirla para que juntos compartamos esta lectura y podamos a través de ella introducirnos en la experiencia del profeta Jonás, el momento que él tuvo que atravesar cuando fue desobediente a Dios. Capítulo número 2, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Esa es la lectura que nosotros tenemos para este estudio. Y el tema que nosotros desarrollaremos con la ayuda de Dios es la oración de Jonás. La verdad es que suena sencillo, ¿verdad? Hablar de una oración, la oración de Jonás, pero sin duda alguna que en ella vamos a descubrir elementos importantes que serán de mucha ayuda para cada uno de nosotros. La verdad central de este tema nos enseña que no hay límites para el alcance de la oración. Es decir, la oración no conoce barreras, la oración no conoce distancia, la oración no conoce una condición, sino que la oración es algo que no tiene límites en su alcance, en su dimensión. La oración nunca tendrá un límite, y eso es un aliento, eso es una esperanza, eso es algo que realmente debe dar confianza a la vida de todos aquellos que hemos creído al Señor Jesús. Cuando nosotros nos introducimos en este tema, encontramos un elemento bien importante, y es que Jonás fue comisionado por el Señor para ir a anunciar la destrucción que venía sobre Nínive. Nínive era la capital de Asiria, y los asirios por mucho tiempo habían sido enemigos aférrimos del pueblo de Israel. Por eso cuando Dios le dice al profeta Jonás que debe de ir y anunciar la destrucción de Nínive, Jonás entendía algo en su corazón, y es que
si Nínive era enemigo del pueblo de Israel, se convertía en enemigo de Dios y por tanto no merecían el perdón de Dios. Para Jonás, Nínive no merecía la misericordia de Dios, no merecía el perdón de Dios, sino que para él únicamente era el pueblo de Israel el que era merecedor del amor de Dios, de la misericordia del Señor. Y por esa circunstancia o por esa manera de pensar es que Jonás tomó la decisión de huir y no cumplir con la misión que Dios le estaba otorgando, de ir a llevar ese anuncio, a llevar esa palabra a los ninivitas. Al final, Dios, en la huida que Jonás estaba teniendo, lo alcanza con una tormenta, la cual lleva al punto de que los marineros deben tomar una decisión, y es lanzarle del barco. Y al hacerlo, la palabra de Dios relata que un gran pez o un pez gigante llegó para tragar al profeta Jonás, para llevarlo a lo profundo del mar. Esa es lo que el profeta estaba experimentando, es decir, estaba como volviéndose juez al pensar que los ninivitas no merecían la misericordia de Dios por cuanto eran malos y enemigos del pueblo de Israel. Como dije, la verdad central nos habla de que la oración no tiene límite, de que la oración no tiene un límite en cuanto a su alcance, y es lo que ahora vamos a ver a través de la vida, a través de la experiencia que Jonás va a vivir al ser tragado por el pez, y lo que a partir de ese momento va a venirse a la vida de él. En primer lugar, encontramos que la oración puede cambiar las cosas. La oración puede cambiar las circunstancias, la oración puede cambiar las cosas. Cuando Jonás se encuentra en el vientre de ese pez o del gran pez, como algunos lo mencionan, Jonás eleva una oración de angustia delante de Dios. Aún cuando su desobediencia lo había conducido a ese lugar, sabía que la oración seguía siendo su recurso para recibir ayuda. Aquí, hermanos, hay un elemento bien importante, y es que Jonás está consciente de que es su condición, de que es su desobediencia la que ahora le ha llevado a estar en estas circunstancias. Más sin embargo, a pesar de ello, Jonás no pierde de vista la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, y que a pesar de la condición en la cual él se encuentra en este momento, es la oración el único recurso, el único medio por el cual él puede recibir ayuda. La oración de Jonás tiene varios contrastes, porque en primer lugar, él viene para presentar su situación delante de Dios, una situación desesperada, y después el cambio que la oración puede hacer. Primero dice: en mi angustia clamé al Señor, y después responde él mismo y dice: y él me respondió. Y eso es lo lindo de nuestro Dios. Jonás sabía que le había fallado al Señor, que se había equivocado, mas sin embargo Jonás conocía a Dios y sabía que Dios es un Dios de misericordia, y que siempre que nosotros le buscamos sinceramente, genuinamente, Dios será fiel en responder. Y es por lo mismo que la palabra de Dios nos enseña que aunque nosotros como seres humanos, como hijos suyos, seamos infieles, Dios permanece fiel. Por eso Jonás estaba consciente en primer lugar que era su desobediencia la que le había llevado a estar en esta condición. Pero aún a pesar de eso, Jonás sabía que la oración puede cambiar las cosas, puede cambiar las circunstancias, y lo que él hace es clamar al Señor. Lo mismo que hace en su momento el rey Ezequías. A él lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, cuando la palabra de Dios relata de que el rey Ezequías había enfermado de muerte, y que a esto llega el profeta Isaías para decirle: así dice Jehová,
ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cuando Ezequías escucha estas palabras, lo que nos enseña la Biblia es que él volvió su rostro a la pared y comenzó a orar al Señor diciendo: acuérdate, Señor, que yo he andado delante de ti en rectitud, con un corazón íntegro. Y comienza Ezequías a llorar, dice la palabra, con gran lloro. En ese momento vuelve Dios a decirle al profeta: vuélvete y di al profeta Ezequías: yo he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas y por lo tanto te voy a sanar. Eso es lo lindo de poder tener una buena comunión con Jesús. Por eso se vuelve importante el tener una buena comunión con el Señor, porque siempre tendremos la certeza de que Dios siempre nos oye. En el caso de Jonás, él sabía que su desobediencia lo había puesto en una posición de desventaja delante de Dios, porque le había fallado, pero también tenía claridad de que la oración, de que buscar a Dios de todo corazón, de que una oración genuina, de que una oración verdadera tiene el poder para cambiar las cosas. Cambió el dictamen que Dios había mandado sobre el profeta Ezequías cuando le dijo: morirás y no vivirás. Dios termina añadiéndole 15 años más de vida, todo por la bendita oración. Jonás, él mantuvo su fe firme en creer que Dios podía cambiar las cosas y que en los momentos difíciles la oración ha sido el recurso que hace la diferencia para los que creen en el Señor. Hermanos, realmente lo que termina haciendo la diferencia en la vida del cristiano, ante toda circunstancia, ante cualquier situación, siempre será la oración. Y Jonás lo sabía. Él sabía que si algo podía hacer diferencia, era la oración. Y es lo que él termina haciendo. En el segundo punto nosotros encontramos algo bien importante. Este se titula En lo profundo del mar. Cuando Jonás tiene la experiencia en el vientre del gran pez, sin duda alguna, hermanos, esa fue una experiencia terrible. No solo por el hecho de encontrarse en el fondo del mar, sino también porque se sentía expulsado de la presencia de Dios. Es decir, Jonás va a vivir una experiencia donde él va a experimentar un sentimiento tan duro, tan difícil, al sentir que Dios lo había pasado por alto o al sentir que Dios lo había dejado de lado. Cuando una persona ha desobedecido a Dios, pierde la comunión con Él. Y ese distanciamiento hace que viva una experiencia de rechazo. La persona puede alcanzar una pérdida de la esperanza que le hace pensar que el Señor le ha dejado de lado. Y eso fue quizás como lo más duro en el caso de Jonás. No el simple hecho de vivir la experiencia de estar en el vientre del gran pez, de estar en las profundidades del mar, donde él siente que Dios ha cerrado los cerrojos tras él, sino que lo más difícil para Jonás es el poder experimentar, el poder tener ese sentimiento de pensar, de sentir que Dios lo ha desechado. Obviamente Dios no desecha a nadie. Dios es un Dios de misericordia. Dios es alguien que siempre tendrá una oportunidad para cada uno de nosotros, sobre todo cuando le buscamos de corazón. Pero Jonás experimenta eso, y eso es mucho más doloroso incluso que saber que estaba en el vientre del gran pez. Para Jonás era mucho más doloroso experimentar ese sentimiento de la separación de Dios, experimentar ese sentimiento de que Dios lo había dejado de lado, de que Dios lo había abandonado, que el mismo hecho de estar en el vientre del gran pez. Y esa es una situación que puede experimentar todo aquel cristiano
que se ha apartado de Dios, que se ha alejado de Dios. Y por eso es que muchas veces es más difícil presentarle el evangelio a una persona que nunca ha creído al Señor, que aquellos que experimentan ese sentimiento de sentir o pensar que Dios les ha desechado, que Dios se ha olvidado de ellos. Y ese es como una virtud de Jonás, que a pesar de experimentar ese sentimiento, que a pesar de sentir que Dios lo había desechado, repito, no era así. Por lo mismo que decíamos hace un momento, que muchas veces, aunque nosotros seamos infieles como personas, Dios es un ser que siempre permanecerá fiel. Pero Jonás tiene una virtud, y es que él seguía creyendo en la bondad de Dios, y por esa misericordia y bondad de Dios, él esperaba que Dios habría de socorrerlo. Y es cuando él dice en el versículo 6, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Entonces, a pesar de ese sentimiento, a pesar de esa sensación de haber sido pasado por alto de parte del Señor, hay una virtud en Jonás, y es que él nunca perdió de vista la misericordia del Señor, y nunca pasó por alto la esperanza de que Dios en su momento lo socorrería y lo sacaría adelante. Entonces, eso es lo lindo de la palabra de Dios y de la experiencia de Jonás. Nosotros también podemos aprender de que Dios nunca pasará por alto aquel que en su condición le busca genuinamente, le busca de verdad. Y finalmente llegamos al tercer punto, donde se nos habla de la oración sincera siempre llega hasta Dios. A pesar de que Jonás se encontraba en lo profundo del océano, su oración podía llegar hasta el templo. Él dice en el versículo 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Ahí, repito, podemos ver lo que Jonás vivió. ¿Qué experimentó Jonás? Que moría. Él dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Aunque aquello por lo cual pedimos muchas veces se encuentre lejos, en el otro extremo del planeta, siempre podemos tener la certeza, la seguridad de que la oración cumplirá su propósito. Hay un rey llamado Manasés de Judá, el cual le había fallado al Señor, el cual había pecado delante de Dios. Pero de este rey Manasés, lo que la palabra dice es que él se arrepintió de todo corazón y oró al Señor, y Dios lo perdonó y lo restableció en el trono. Eso nos enseña, hermanos, de que la oración sincera, esa siempre tendrá el poder para llegar a Dios. Y no solamente llegar a Dios, sino mover el corazón de Dios, arrancar o desprender la respuesta de Dios para nuestra vida. Jonás estaba atravesando en ese momento. Él llegó a sentir que moría, llegó a sentir que la vida se le iba, y él dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Hermano, realmente en la vida nosotros enfrentamos muchas situaciones adversas, muchos momentos difíciles, momentos en los cuales podríamos llegar a pensar que ya no hay esperanza, que no podremos levantarnos de esa situación, que no podremos salir adelante de esa situación. Y eso es lo que Jonás estaba viviendo. Él sentía que la vida se le iba, él sentía prácticamente la muerte. Jonás sentía la muerte, quizás ya respirándole cerca. Pero en ese momento, en esa condición, él se acuerda de Dios. Acordarnos de Dios no es el simple hecho de decir, existe Dios, hay un Dios. Acordarnos de Dios es entender de que allí hay misericordia, de que allí hay un oportuno socorro. Acordarnos de Dios implica que a pesar de la circunstancia que podamos estar viviendo, que a pesar de la distancia en la cual esto pueda estarse dando,
en Dios siempre habrá una respuesta. Acordarnos de Dios como lo hace Jonás. Acordarnos del Señor es saber, tener la certeza de que siempre habrá alguien que podrá ayudarnos y socorrernos en el momento más difícil de nuestra vida. Es saber que en Dios siempre encontraremos una respuesta. El Dios de Jonás era un Dios vivo, y el mismo Jonás en el versículo 8 dice: todos aquellos que también tienen al Dios vivo serán escuchados. En cambio, dice Jonás en el versículo 8, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Por eso esta lección nos deja elementos muy importantes. Que no importa la situación, aun cuando sea el mismo error, pecado o desobediencia nuestra la que nos haya llevado a determinada condición, esta porción nos enseña de que en Dios siempre habrá misericordia, de que en Dios siempre tendremos el oportuno socorro, y que aun cuando lleguemos a experimentar o a sentir en nuestra vida que ya no hay esperanza, que ya no hay salida, aun cuando lleguemos a experimentar ese sentimiento de que Dios nos ha hecho de lado o de que Dios nos ha abandonado, eso es algo que nunca se dará. Es todo lo contrario. Sigamos confiando en Dios, sigamos creyendo en Dios, y al buscar a Dios entenderemos que no hay barreras, que no hay distancias que puedan impedir el fiel cumplimiento de los propósitos de Dios. Es todo lo contrario. Jonás estaba en lo profundo del mar, lejos del templo del Señor, pero dice él: mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y obviamente llega la respuesta de Dios, llega el auxilio de Dios. Entonces, la aplicación nos enseña una verdad bien importante, y es que la oración sincera de Jonás recibió respuesta. Dice que entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Todo el que ore a Dios con sinceridad será escuchado. Y la primera oración debe ser la del arrepentimiento para creer en Jesús, el Hijo de Dios. Toda oración sincera recibirá respuesta. Para los que ya somos hijos de Dios, debemos saber que en Él siempre encontraremos una respuesta, que siempre que le busquemos, Él nunca nos va a desechar, sino todo lo contrario. Dios nunca abandona a los que le buscan. Pero aquellos amigos que nunca han conocido al Señor también tienen la oportunidad de presentarse delante de Dios con una oración genuina, una oración sincera, y esta es la del arrepentimiento, la de reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Y si venimos con esa sinceridad delante de Él, Dios no dudará en perdonarnos y hacernos también herederos de la vida eterna. Esperamos que todo cuanto hoy hemos compartido sea de mucha utilidad, de mucho beneficio para todos los que estaremos este próximo día sábado compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar